¿Qué pasa con los huertos, con lo que no se pudo hacer en primavera producto de todo lo que pasó con el clima, y se traspasa eso al programa, digamos, de post cosecha? ¿Se traspasa todo lo que no se pudo poner en el huerto o ciertas cosas? Bueno, en la mayoría de los casos intentamos traspasar todo lo que no pudimos hacer en el programa de primavera, siempre con este concepto de balance, pero nosotros teníamos una planificación y la idea fue concluir esa planificación que teníamos de primavera y después volvemos a hacer los números. Yo creo que eso es súper relevante porque pensemos que esa era una alimentación que debió haber recibido, entre comillas temporalmente lo sometimos como una especie de dieta, vamos a decir, pero que es necesario reponerlo en el sistema. Y después veremos si además nos falta ese extra que siempre le queremos dejar. Pero en la mayoría de los casos intentamos hacer el programa completo. Y en el caso de lo que ocurrió en la época invernal y después en la producción, ¿cómo respondieron los huertos que habían tenido una buena post cosecha en el periodo anterior respecto de los que no, cuando tuvieron que suprimirles ciertos elementos? Yo creo que la respuesta fue bastante satisfactoria en términos de los calibres, los kilos por hectárea que se lograron en las combinaciones que venían con buen nivel de retorno de fruta, llamemos las otras externalidades que pasaron en algunas variedades que no cumplieron sus requerimientos de frío, llamemos, son anexas a lo que uno puede hacer de nutrición, escapan a nuestro nivel de control, pero los árboles fueron capaces de responder a ese programa que lo hemos conversado en varias ocasiones. Obviamente a lo mejor en muchos huertos la primera parte fue solamente a expensas del programa foliar y después empezamos a hacer el programa de suelo, pero como venían con un stock de la primavera, del otoño anterior, llamemos, o del verano anterior muy bueno, fueron capaces de responder satisfactoriamente. Y tú lo consultabas también en términos de lo que significa hacer una buena post cosecha. Yo creo que esa es la garantía de la partida de la próxima primavera y por eso esa idea de reponer nitrógeno, fósforo, potasio y este concepto de calcio flotable en el programa del verano, una parte de lo que nosotros tenemos en nuestro esquema, llamemos, de hacer la próxima primavera. Yo a eso le llamo que es nuestro seguro de la partida de la próxima primavera. Si no podemos regar temprano, ya tenemos un stock en el sistema que nos va a garantizar que la planta va a poder funcionar adecuadamente. Valeria, ¿en qué tengo que estar preocupada durante la post cosecha respecto de nutrición? Bueno, estamos en un ciclo, en este concepto de post cosecha verano, hoy día preocupándonos de dos aspectos, del programa de suelo y del programa foliar. Vamos a hacer un pequeño resumen a grandes rasgos de lo que haríamos en el programa suelo, en qué cosas nos fijamos. Bueno, primero la idea de reponer nutrientes, principalmente nitrógeno, potasio, algo de fósforo, algo de calcio y en algunos casos, si es que tengo que hacer algunas correcciones especiales, si estoy enfrentado a cuarteles con cierto grado de debilidad, también es un momento para las enmiendas tipo materias orgánicas líquidas o algo otros componentes que uno quisiera utilizar. Desde la perspectiva nitrógeno, normalmente bajo mi esquema, llamemos, lo que hacemos normalmente es hacer un balance con lo que nosotros hicimos durante la primavera, ese programa de primavera que lo planeamos en función de la estimación de rendimiento, pero hoy día ya tenemos los números reales de rendimiento, entonces en base a eso cruzamos esa información y como si hiciéramos, entre comillas, un nuevo programa que yo le llamo balance, en función de lo que planificamos en la primavera y lo que realmente debió haber recibido en función de los kilos que produjo cada uno de los cuarteles. Toda esta información es a nivel de cuarteles y con eso vamos a trabajar y en función de eso nos van a dar unas nuevas requerimientos nutricionales para este programa de verano. Si el balance hubiera sido, como digo yo, el balance hubiera sido cero, es decir, aportamos exactamente lo que el rendimiento real nos indicó, siempre voy a pensar en que tenemos que dejar un stock de reserva y ahí normalmente en el caso del nitrógeno lo hago en torno a 30 o 45 unidades de nitrógeno. Ese va a ser como el punto de partida, como una especie de dosis de mantención, eso en términos de nitrógeno. En términos de potasio normalmente estamos pensando en unos 45 a 60 unidades de potasio. Y la otra base que yo mencioné era el fósforo, que va a ser siempre en cantidades muy pequeñitas, y ahí uno podría ir con la idea de a lo mejor de una mezcla tipo NPK. Otra de las cosas que hemos empezado a hacer las últimas temporadas es también colocar parte del calcio flotable, en esta idea también de aumentar el stock de las reservas en este periodo de formación de las yemas para que estén disponibles para la próxima primavera. Y ahí normalmente
La idea es más o menos el 25% de ese calcio floable total que aplicaríamos en la primavera, se lo estamos aportando en este ciclo del verano. Hecho especialmente relevante, sobre todo en las zonas tempranas, que tenemos un ciclo muy cortito en la próxima primavera. Obviamente ese valor se lo vamos a descontar después en la próxima primavera, porque esto es siempre un juego entre lo técnico y lo económico, pero ese es como el esquema. Y yo también mencioné que uno podría ir a algunos tipos de suplementos tipo aminoácidos o materias orgánicas líquidas también en el programa de suelo. Todo esto también en función de lo que los árboles nos están ejemplificando al final del ciclo, si llegamos con los vigores que queríamos o si estamos al debe en términos del vigor que estamos buscando de las distintas combinaciones de patrones y variedades. Y la otra parte del programa está compuesta por el programa foliar, que normalmente yo le llamo que armamos un mix de post cosecha verano, que va a contener principalmente magnesio, zinc, boro, aminoácidos y bioestimulantes. Ahí uno puede jugar con las distintas materias primas, llamemos, disponibles hoy día en el mercado y hacer mezclas o utilizar productos que a lo mejor tienen aminoácidos y bioestimulantes al mismo tiempo, pero es parte del juego que uno hace en el ciclo del verano. ¿Cómo puedo corregir o perfeccionar ese mix que hacemos en el verano? Con la información de los análisis foliares. Normalmente en algunos casos, sobre todo en los huertos de cosechas tempranas, yo siempre digo que tenemos que arriesgarnos con un programa y empezar a hacer el programa, y a lo mejor lo vamos a suspender antes o en función de lo que nos diga la analítica foliar, puede ser que necesitemos una aplicación más en el ciclo del verano. Y a lo mejor una cosa como final de lo que uno planifica es que ojalá esto lo hiciéramos durante los meses de enero, febrero, y en el caso de los huertos con los que trabajo tenemos así como nuestro deadline la primera semana de marzo, como para intentar terminar el programa nutricional de este post cosecha verano y después hacer que la planta empiece a estar algo más calmada, llamemos, para ir a su ciclo de post cosecha. ¿Qué pasa si porque hemos visto, por ejemplo, ya con Carlos vimos todos los aspectos de estrés, de manejos agronómicos, sí, pero qué pasa en el huerto si cuál es la diferencia si yo aplico todos estos programas de nutrición versus un huerto que no aplico estos programas de nutrición? ¿Qué pasa en la siguiente temporada? Bueno, la planta es muy receptiva a todo lo que nosotros le hacemos, pues yo siempre lo he expresado públicamente que la nutrición es un concepto de un programa, de algo continuo, de una mejora continua, y el árbol lo expresa cuando nosotros suprimimos parte del programa, y la post cosecha es muy relevante en términos de lo que significa la partida de la próxima primavera, y también que es un ciclo bastante largo comparativamente con el ciclo de la primavera. Pensemos en una variedad temprana que tiene 60 días desde plena flor a la cosecha, y después le queda todo diciembre, enero, febrero y marzo completo, llamemos, en términos de estar haciendo fotosíntesis. Yo creo que eso es un tema también que a mí me gusta y lo vemos en los huertos cuando están bien trabajados, que en el verano el árbol sigue funcionando perfectamente. En el verano no nos interesa que muestre crecimientos vegetativos importantes, más bien que mantenga lo que logramos hasta la cosecha. Ese es nuestro objetivo, que su follaje se mantenga. Estamos hablando de huertos que están en producción, casos distintos serían los huertos que están en etapa de formación.